Y viene, Carla, te pregunto y te planteo, Eustacio lo mencionaba, el tema del principio pro persona, Claro, porque estamos hablando de la restricción de libertad en el marco del proceso y en donde tienes pro persona, pero tienes presunción de inocencia, exacto. tienes defensa adecuada, tienes... y todo esto que tienen rango constitucional, ¿cómo jugar con todos estos elementos? Yo creo que es importante dejar claro que la prisión preventiva tiene que existir. Es necesaria. La propia Corte Interamericana lo ha establecido. Pero el punto importante y que por supuesto deviene además de estas dos condenas es que cuando se llegue a imponer sea siempre respetando todos estos derechos humanos, respetando por supuesto la presunción de inocencia y eso simple y sencillamente conlleva la necesidad absoluta de que se tenga que escuchar ambas partes, recordar algo muy importante que creo que en muchas audiencias se está empezando a olvidar ahora con los debates de prisión preventiva justificable, que es que el Ministerio Público tiene la carga de probar que hay razones suficientes para que una persona lleve su proceso privada de la libertad, lo cual nos permite respetar el derecho a una defensa adecuada, por supuesto, la presunción de inocencia, en este momento en el que escuchamos a ambas partes debatir. Y eso es lo único que creo que muchos hemos insistido. La prisión preventiva tiene que existir, sí, pero démosle la oportunidad al imputado de ser escuchado, de aportar datos de prueba también para demostrar que existe o no existe esa razón suficiente. Y creo que la base tiene que ser una muy sencilla. ¿Cómo debemos de entender la libertad hoy a la luz del sistema acusatorio? La tenemos que entender como algo natural, como nos encontramos nosotros en este momento en la mesa y recordar que si el Estado, por parte del Ministerio Público, la quiere limitar, es quien tiene la carga de la prueba y quien tiene que demostrar que existe una razón suficiente para limitar la libertad en el desarrollo de ese Oye, proceso. pero a ver, tú hablabas de que también se requiere un cambio de percepción social alrededor de la medida cautelar. No confundir necesidad de cautela con sanción que podrá ser o no Pena resultado, anticipada. pena anticipada, como lo ha hecho nuestra Suprema Corte a propósito del principio de presunción de inocencia, no hacer, cuidarse de no hacer equivalente procesado con sentenciado, ¿no? Dar un trato respetuoso a la presunción de inocencia, etcétera, pero también hay un actor aquí que tengo que poner en la mesa, me van a ustedes a permitir, que son las fiscalías. Sí. Fiscalías acostumbradas, lo digo con todo respeto, a la comodidad del carácter automático de la prisión preventiva oficiosa y a la no exigencia de justificación y de argumentación, porque se van, ubican en uno de los supuestos del 19 párrafo segundo o en lo que refiere el Código Nacional de Procesos Penales y vámonos. ¿Qué pasa con fiscalías? Algo que en este año, que tanto hemos estado hablando en la República Mexicana del tema de prisión preventiva, me queda muy claro, es que necesitamos voltear a ver de nueva cuenta nuestras fiscalías y prepararlas para este cambio. No es fácil justificar riesgo de cautela, en otras palabras, razones por las cuales se debe de imponer una medida cautelar. Y creo que ahí tenemos que profesionalizar muchísimo más a nuestras fiscalías, porque en muchas audiencias lo que se está observando desafortunadamente es que el Ministerio Público no está siendo capaz de justificar ese riesgo de cautela. Claro, cuando no hay razones, perfecto, para eso es el catálogo de las 14 medidas cautelares que tiene el Código Nacional. Pero hay casos en los que uno observa que es falta de preparación, falta de investigación y que eso nos lleva a volver a analizar la calidad con la que estamos preparando a nuestros ministerios públicos y que debemos de volver a analizar esa capacitación para que tengan la capacidad de justificar esas razones suficientes cuando sean procedentes. Pero claro, también viene la otra vertiente. Creo que hoy ha venido una ola, porque no puedo decirlo de otra forma, de fiscalías pidiendo siempre prisión preventiva justificada. Ahí es donde viene el cambio. Claro, Ahora, y deben de ser, perdón, para complementar, ¿no? Circunstancias ciertas y objetivas caso por caso. Esto es caso por caso. Justifícame, Ministerio Público, ¿verdad? ahora, eso requiere, Eustacio, un trabajo, decía Carla, una investigación, una justificación, un nivel argumentativo que pues a lo mejor no necesariamente siempre se verifique en la práctica. Pero bueno, pues eso ya es responsabilidad de las fiscalías. Sí. Y recuerdo aquí algo que la propia Carla decía, es que el proceso penal vigente en México es de carácter acusatorio. Entonces, el órgano de acusación, pues es el que tiene carga la prueba, el que tiene deberes de diligencia en la investigación y que tiene que justificar la necesidad de cautela. Yo creo que eso no se lo podemos
en el modelo, si tomamos en serio el modelo, pasárselo a la autoridad judicial. Sí. Decir, oiga, pues écheme la mano, magistrado, No, no, ayúdeme. claro que no. O sea, por eso yo insisto, ¿no? Oficiosamente voy a abrir el debate, pero caso por caso la fiscalía va o debe de cumplir precisamente con la carga de probar que hay circunstancias ciertas objetivas que implican el peligro de fuga que va a atentar contra la buena marcha del proceso o para proteger a las víctimas o testigos, que son los fines que se persiguen precisamente con las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, esto que señalas es muy importante porque entonces la naturaleza cautelar de la prisión preventiva está sujeta a la verificación de estos fines que, recordemos, son fines procesales, no sustantivos. Claro. Entonces también están al servicio de que el proceso pueda avanzar en términos lo más racionales, lo más objetivos posible, cuidando a las víctimas, cuidando el caudal probatorio, que no se destruyan pruebas, evitando la fuga, ¿no? Que esté presente la persona, pero siempre teniendo en cuenta esta diferencia. Y buscar siempre también una medida menos gravosa a aquella que es privativa de libertad, porque pues puede desembocar el proceso finalmente con una sentencia absolutoria o condenatoria, pero con concesión de beneficios. Qué duro y qué difícil es que una persona que a la postre es condenada, por ejemplo, a nivel federal, que establece un máximo de 4 años para la obtención de beneficios, y que alcance el beneficio y le digas, oye, bueno, pues de los 4, pues 2 ya te aventaste, a pesar de que tienes el derecho de un beneficio de conmutativo, sustitutivo, condena condicional, ¿no? Es absurdo, es absurdo. Yo me atrevo a decir, Eustacio, que es injusto. ¿Injusto? Sí. Es injusto. Es injusto. Es Pero injusto. entonces el sistema nos está dando resultados injustos también. También. Por no darnos cuenta de esta concepción de la medida cautelar. ¿Y ahí qué falta, Carla? ¿Qué falta? Tú decías, bueno, pedagogía social, una sociedad que no busque la venganza en el proceso penal, etcétera. Yo ponía el tema de las fiscalías. ¿Qué más? Creo que también sería sumamente interesante ver qué está pasando con las personas que ya se les está cambiando la medida cautelar. En este año que ha venido todo el cambio, en diversas charlas, me ha tocado platicar con ministerios públicos, con algunos juzgadores que sí están dejando de imponer prisión preventiva oficiosa, y mi estadística, quizá muy fuera de un estudio técnico, pero los números que yo he visto son aproximadamente los siguientes. De 10 personas que se les ha cambiado la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar, aproximadamente 9 de ellas siguen cumpliendo con su medida cautelar, compareciendo a audiencia, yendo a todas las ocasiones en las que les llama Ministerio Público juez. ¿Diferente de prisión preventiva? De prisión preventiva, es decir, de 10 personas que estaban en prisión preventiva oficiosa y se les ha cambiado su medida cautelar por una distinta, que no es prisión preventiva. Es lo que te iba a decir, que no es prisión preventiva justificada. Okay. Sí, 9 de 10 están cumpliendo. Es muy bueno ese dato. Es muy bueno, pero también es gravísimo. ¿Cuántas personas tenemos hoy en prisión preventiva oficiosa todavía que podrían estar llevando su proceso bajo otra medida cautelar y que no se van a escapar? Porque ese es un temor que yo he escuchado en la República Mexicana en estos meses. Te dicen las personas, bueno, es que se escucha muy bonito en la teoría, pero ¿qué va a pasar con esas personas cuando se les cambie la medida cautelar? Esas personas se van a escapar, ya no van a venir. Bueno, habrá que revisar si la estadística nos está dando ese dato, porque por lo menos lo que yo he analizado es que el dato no es ese, es que el dato es la gente está compareciendo al proceso, se está cumpliendo con la finalidad bajo una medida cautelar distinta. Personas que estaban en prisión preventiva oficiosa, lo cual es muy delicado. Y por el otro lado, el mensaje social creo que es muy importante también, resaltar la presunción de inocencia. De pronto pensamos que cuando a una persona se le sujeta un proceso y está en libertad, eso es impunidad, eso es falta de justicia. Eso no es así. Esa persona mantiene su presunción de inocencia y perfectamente puede llevar su proceso bajo una medida cautelar distinta. Oye, qué bueno que lo mencionas, porque además prescindir de esa visión de respeto a la presunción de inocencia me parece que anula el significado mismo o la necesidad de un proceso. Oye, si ya por el puro auto de vinculación ya socialmente ya está condenado, no, pues ya. No, y sobre todo cuando una vinculación exige datos de nivel probatorio muy bajo para su emisión, ¿no?
totalmente. que yo creo que, si me permiten, los vamos a invitar a otro programa porque ese es un tema, ¿eh? Sí. Ese es un tema. Requisitos para el dictado de una autovinculación. Evidentemente es mucho más gravoso en un sistema donde tienes prisión preventiva oficiosa para muchos delitos, pero ahora viene el debate de la justificada, que ya les dije que se los voy a plantear, pero incluso, a ver, la pura vinculación a proceso con una medida cautelar de mínima intervención causa Claro, un estigma ya a la persona simplemente. y ¿no? con una sociedad como la que tenemos, que hay que darnos cuenta también del mundo en el que vivimos, el mundo real, pues hasta en redes sociales. Sí, es culpable, ya, Ya el es juicio cuestión, social, ¿verdad? ¿no? El juicio social, ¿no? El impacto reputacional, bueno, me atrevo a decir, perdón, pero hasta a nivel vecinal. O sea, Sí. Y sobre la persona y repercute en las familias, o sea, es gravísimo. estamos hablando de algo Sí, sí, muy grave. no menor, no me parece que sea una aproximación académica o teórica. Estamos hablando de la vida real de seres humanos. Y Totalmente. donde además creo que desgraciadamente hemos entendido que presunción de inocencia es poner a la gente con una línea que les tape los ojos. Ah, ¿qué tal? O que los periodistas digan presunto violador, presunto homicida, presunto integrante de no sé qué cártel de